Muy bien, amigo. Buenas noches. ¿Cómo están? Un poco mejor parece la voz el día de hoy. Gracias por las orientaciones, gracias por la receta. Estoy transmitiendo desde Sullana, un calor terrible. Pero bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios Todopoderoso. Los que me puedan acompañar, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos siempre esta jornada a Dios Todopoderoso. Agradecemos, pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos un favor. Con la oración que Cristo nos dejó, hicimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. A nuestra buena madre también vamos a dirigirnos a ella y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, amigos, bienvenidos a esta jornada de hoy, viernes 26. Donde vamos a abordar casuística de ciencia y tecnología. Vamos a continuar con ciencia. Vamos a compartir, nos quedamos en el caso 26, si no lo recuerdo. Vamos a ver. A ver, se está observando mi pantalla, maestros. Queridos maestros de Piaget Educa, a los amigos que se están sumando a través de la página de Facebook, también bienvenidos. Nuestro agradecimiento por participar en esta jornada. El saludo a nombre de Jean Piaget y la invitación a formar parte de nuestros círculos académicos de preparación para afrontar con éxito el examen de ascenso de escala magisterial y examen de nombramiento. Muy bien, maestros, la pregunta es, ¿estaba observando mi pantalla? ¿Se me escucha, por favor? ¿Qué pasó, Jorge Chavarría? Discúlpame. Chavarría. Julio Mazaurieta. Ah, ya, Chavarría. Porque pones ahí, ¿qué pasó? Me asustaste. Ah, se fue la señal, caramba. Ya, Chavarría, creo que ya estamos nuevamente en línea y vamos con este casito número 26. Recuerden que estamos muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos. Piaget Educa, no se olviden, maestros, Piaget Educa les da el saludo cordial, el abrazo fraterno a nombre de la promotora. Bienvenidos a esta jornada y la invitación a formar parte de esta gran familia, de este gran círculo de estudios de Piaget Educa. Muy bien, vamos con el caso 26. El docente Luis pidió a sus estudiantes que relacionen los aspectos numerados con la correspondiente variable. Vamos a ver. Dice, es conocida como variable de respuesta u objeto de estudio. Es el factor que varía como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. 2. Es aquello cuyo valor no depende de otra variable. En un proceso experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. Y la 3 es aquella variable que actúa como factor o agente que puede cambiar o influenciar en los resultados de la experimentación. Y aparecen pues estas tres variables que a algunos nos causa algún dolor de cabeza cuando nos plantean esta casuística, pero que acá la vamos a definir muy bien. La variable interveniente, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cuál es la relación correcta entonces? Ya hay algunas respuestas, pero vamos a invitar a nuestros amigos a participar. Y disculpen mi voz, me estoy recuperando de este resfriado terrible. Esperemos que no se me apague en el transcurso de la disertación. Muy bien, maestros. Tenemos dos respuestas. Vamos a ver. Tenemos la respuesta de Jorge, de Bruno Caleb. Bienvenido, Bruno. Un abrazo. Listo, tenemos la respuesta de Bruno. A mí me gustaría que vayamos poniendo nuestras respuestas para después ir acercándonos a la teoría. Vamos a dar un espacio, maestros.
Participemos, por favor. Es importante la interacción que tengamos para no sentirnos solos frente a estas máquinas frías, ¿no? Y sentir el calor de su presencia. Muy bien, vamos por acá con Claribel. Nos dice también, coincide con nuestro amigo Bruno. Perfecto, vamos a ver. Dice, es conocida, la 1 es conocida como la variable respuesta u objeto de estudio. Jorge Chavarría, perfecto. Muy bien, mi querido George. Variable respuesta o objeto de estudio. Claro, el objeto de estudio siempre va a ser la variable dependiente. Es el resultado, la que va a ser modificada como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. O sea, uno sería con C, ¿correcto? Puede ser la B y la C. Dice, es aquella cuyo valor no depende de otra variable. En un proceso experimental se llama así la variable que el investigador manipula. Ya hemos hablado de eso, el que manipula el investigador, que es la variable independiente, la que yo puedo cambiarla en el proceso de investigación. Entonces sería la 2 con la B. Y la respuesta, pues aquí, a ver amigos, por aquí estamos, vamos a repetir esto entonces. A ver, conocida como la variable respuesta o objeto de estudio, ¿correcto? En un proceso experimental se llama la variable que el investigador manipula. La 2 está relacionada con la variable independiente, la que yo manipulo, ¿correcto? Entonces la 2 ¿con cuál se relaciona? Con la B. Parece que aquí nos hemos equivocado un poquito, maestros. Pregunten, por favor. No se queden con la duda. No se queden con la duda, maestros. A ver. ¿Sí me están escuchando, maestros, queridos maestros? Por favor, en el chat. Y disculpen la voz, ya un poco mejor, pero todavía estoy haciendo algo de esfuerzo. ¿Está claro esto, maestros? En el chat, por favor. La variable respuesta u objeto de estudio, ¿cierto? Es el factor que varía, dice, como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Obviamente, esa es la variable dependiente, ¿cierto? Ahora, en la 2 dice, es aquella que no depende de otra variable. En un proceso experimental se llama así a la variable que el investigador manipula, la que yo voy a manipular, ¿correcto? Es la variable independiente, la que yo manipulo, la que yo cambio, la que cambia en mi proceso, la única que cambia. Y la 3 dice es aquella variable que actúa como factor o agente que puede cambiar o influir o influenciar en los resultados de la experimentación. Definitivamente, maestros, si la variable de control o interviniente, yo no la controlo como dice su nombre, me va a contaminar mi investigación. La va a contaminar definitivamente. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? A ver, la relación que hay entre la luz solar y el crecimiento de las plantas. ¿Correcto? Luz solar y crecimiento de las plantas. ¿Cuál es lo que yo puedo manipular en este caso que le estoy poniendo? La luz solar. Yo la manipulo, pues la plantita la pongo una en la luz, le dé bastante luz solar y la otra la pongo en la oscuridad. Yo estoy manipulando la luz, variable independiente. Y la variable dependiente va a ser el crecimiento de esa plantita. Pero yo tengo que controlar algunas variables. Por ejemplo, la planta debe estar sembrada en el mismo tipo de maceta. Yo no puedo poner la planta que está en la luz sembrada en un balde y la planta que la pongo en la sombra sembrada en una maceta de arcilla. No, porque ahí ya estoy cambiando. Estoy poniendo balde en una planta y maceta de arcilla en la otra. Estoy introduciendo otra variable independiente. ¿Qué más tengo que controlar? El tipo de tierra, la planta que está afuera en la luz, yo tengo que sembrarla si la siembro en arcilla, acá también, la otra en arcilla, porque si no voy a cambiar
Y si cambia esto, estoy introduciendo otra variable independiente. Por eso tengo que controlar esas. Si no las controlo, puede que al final de mi investigación yo no pueda definir, no pueda determinar si el crecimiento de la planta dependió de la luz solar o del tipo de suelo que no controlé. O la planta, yo no puedo poner una planta de frijol en la luz y una planta de, qué sé yo, de arvejas en la oscuridad. No, tiene que ser la misma planta, que tenga la misma edad. Sí, me está quedando claro esto, maestros, por favor, en el chat, le rogaría. ¿Qué dice Jorgito? Julio Mazaurieta. Claribel, ¿qué dice? ¿Estamos entendiéndonos, maestros de mi corazón? Mi querido Julito, Claribel, ¿estamos claros, maestros? Perfecto, Jorge Chavarría. Mire, maestros, mis queridos maestros del Perú, si no hacemos que nuestro estudiante, ojo, que es a partir de quinto grado, repito, y el estudiante maneja las variables, si no hacemos que nuestros queridos estudiantes controlen estas variables, cuando vayan a sacar sus conclusiones, no van a saber, pues, oiga, el crecimiento de la planta se debió realmente a la energía, a la luz solar, pues de repente, porque una estuvo sembrada en un balde y la otra estuvo que sea una maceta de arcilla, o porque una estuvo con tierra dulce o tierra agrícola y la otra estuvo con tierra arenosa, o por el riego, a una la regué 2 veces por semana y a la otra 1 vez por semana. Son aspectos que tenemos que controlar, que tiene que tener claro mi estudiante, que esto debe controlarlo en su investigación. ¿Correcto, amigos? Estamos claros entonces, ¿no? Perfecto. Continuamos, maestros. Vamos ahora a la segunda capacidad. Acuérdense de esa mnemotecnia. Pródiga, evalúa. Pro, la primera capacidad, problematiza situaciones para hacer indagación. Pródiga, diseña estrategias para hacer indagación. La G de pródiga, genera y registra datos. La A, analiza datos e información. Y evalúa, pues reflexiona y evalúa sobre el resultado de su investigación, ¿no? Cuando doy a conocer a la comunidad científica, que pueden ser mis compañeros del aula, los compañeros de la otra clase, qué sé yo. Entonces pasamos a nuestra segunda capacidad, que es diseña estrategias para hacer indagación. Bien, maestros. Vamos a ver este caso que no tiene alternativas. Le he puesto para ir un poco reflexionando sobre lo que estamos planteando acá. Dice, un equipo de estudiantes de sexto grado está aportando ideas para sacar adelante su proyecto de investigación, con de sexto grado, ¿eh? Y surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué haremos para encontrar la respuesta? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo demostraremos nuestra posible respuesta o hipótesis? Acuérdense que en la capacidad anterior, que ya la acabamos de terminar, que es problematizar situaciones para hacer indagación, hemos visto que el estudiante determina la pregunta de investigación y la respuesta que da a esa pregunta, la respuesta a priori, que es la hipótesis. Y a partir de quinto grado son los estudiantes que determinan las variables, independiente, dependiente y controlada. Estamos en la segunda capacidad ahora. Y hay estas preguntas. ¿Qué haremos para encontrar la respuesta? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo demostraremos nuestra posible respuesta o hipótesis? Aquí nos dice qué capacidad indagatoria desarrollarán los estudiantes a la respuesta a esta pregunta. Lo ponemos en el chat y vamos a ir comentando. Adelante, maestro, mientras tomo un poquito de agua para aclarar un poquito la voz.
Perfecto, mi querido Bruno. Bruno del Perú. Ya nos conocemos de alguna parte, mi querido Bruno, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, sin duda, como acaba de decir nuestro querido colega Bruno, diseñar estrategias para hacer indagación, por supuesto. Y hemos dicho que esta capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, no es otra cosa que hacer el plan de indagación. Una vez que nuestros estudiantes han planteado su pregunta de indagación, su hipótesis, han definido sus variables, que es la primera capacidad, ahora pues, ¿qué haremos para encontrar la respuesta? Pues haremos un experimento, una experiencia. ¿Qué necesitaremos? A ver qué materiales necesito. Siguiendo con el ejemplo que planteábamos de las plantas y la luz solar. ¿Qué necesito? Pues necesito dos plantitas de la misma especie, ¿cierto? ¿Qué más necesito? Necesito agua para regarla. Necesito unos ambientes con luz y otro en oscuridad para poner las plantas. ¿Qué más necesito? Pues un instrumento para medir el crecimiento de la planta. Correcto. Entonces, pues, en esta capacidad, maestros, queridos maestros, en esta capacidad indagatoria de diseño de estrategias, aquí el estudiante no hace otra cosa que diseñar su plan de indagación. ¿Y qué es el plan? No es otra cosa que poner los materiales que vamos a necesitar y hacer un instructivo, un texto instructivo. Para eso he hecho mando a comunicación, a la competencia escribe. ¿Correcto? Un texto instructivo de tal manera que cualquier mortal, vamos a ver qué pasó, le decía, cualquier mortal que vea este experimento, pues diga, o que vea este plan, pues diga, qué fácil, aquí están los pasos a seguir. Primer paso, punto número 1, punto número 2, número 3, dirá clarito qué variables tiene que controlar, ¿correcto? Los materiales que se va a utilizar, cómo se registrarán esos datos, algunas recomendaciones para tener en cuenta, porque de repente voy a manipular algunos objetos que me puedan hacer daño, estarán esas orientaciones. Es más, este instructivo lo voy a acompañar de un dibujo, o sea, materiales, todo el texto instructivo y un diseño ahí para ayudar. De tal manera, repito, que cualquier mortal que vea este plan pueda replicar la experimentación. Entonces, pues, no cabe duda que aquí es la respuesta. Diseña estrategias para hacer indagación. Listo, maestros. Listo, queridos maestros. Vamos a ver. Vamos a admitir por acá algunos queridos amigos que están incorporándose a Piaget Educa, no olviden. La Casa de Estudios Piaget Educa. Bienvenidos, reitero, a los amigos que se conectan a través de las redes sociales, a través del Facebook. Y la invitación a formar parte de esta gran familia. Piaget Educa. Correcto, maestros. Continuamos. Aquí un poco nos habla de lo que quiere decir esta capacidad. Dice, esta capacidad implica organizar actividades, ¿correcto? Que indican los pasos a seguir. ¿A seguir en qué? En mi experimento, pues. Para comprobar o refutar la hipótesis, por supuesto. Yo dije una hipótesis en la problematización, di una respuesta adelantada. Yo
Aquí voy a programar actividades, indicaré los pasos a seguir para comprobar esa hipótesis. Dice acá, diseño el experimento. Obviamente, aquí se va a diseñar el experimento que voy a hacer. Los amigos, en esta competencia, indaga con métodos científicos para construir conocimientos. Sí o sí tiene que haber un experimento. Cuidado, algunos maestros se les pregunta en los monitores que se hacen. Como especialista de objetos Lucano, visitamos algunos directivos y maestros. Y el maestro que está trabajando, estoy trabajando y se indaga. ¿Y cuál es su tema de indagación? El sistema circulatorio, la célula. Oiga, eso no corresponde, esos contenidos disciplinares no corresponden a esta competencia. Hay una competencia que explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Ahí están los seres vivos, pues. O sea, corresponde a la competencia explica. En la indaga, reiteramos, siempre habrá un experimento. Dice acá técnicas, métodos, instrumentos apropiados para recolectar datos que permita establecer la relación entre las variables con el fin de comprobar o descartar la hipótesis planteada. Mire pues, vamos con este caso. A ver, vamos a volver al caso de la patineta, ¿cierto? Acuérdense, este caso que ya lo presentamos en una sesión pasada. Caso número 1, la patineta vacía. 2, la patineta con un estudiante arriba. 3, la patineta con 2 estudiantes y el estudiante que la impulsa para ver en cuál de los 3 casos recorre o la distancia que recorre, ¿no? Y ver esa relación entre la masa de la patineta y la distancia recorrida. Las dos variables. Pregunto aquí para ir recordando, ¿cuál es la variable que se está manipulando acá? De acuerdo al gráfico que estamos viendo. ¿Qué es lo que investiga aquí el estudiante? ¿Qué relación hay entre la masa de esta patineta y la distancia recorrida? Pregunto, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál es la variable dependiente? Pongámosla por favor en el chat. Mientras tomo un poquito de agua para aclarar un poquito más la voz. ¿Qué dicen, amigos? Tenemos por aquí Julio Mozambique. Variable independiente, la masa. Bien. Y la variable dependiente sería la distancia, mi querido Julio. La distancia que voy a, lo que hemos, de acuerdo a lo que hemos planteado, ¿no? De acuerdo a lo que hemos planteado, la pregunta de indagación es, ¿qué relación hay entre la masa y la distancia recorrida? Esa es la pregunta que hemos hecho de indagación. Entonces, la variable independiente es la masa de la patineta. Lo que está manipulando aquí el investigador. ¿Por qué decimos que manipula? Sencillo, pues. La variable independiente dice cantidad de niños que vendría a ser la masa del móvil, ¿no? La masa del móvil. Aquí vamos a pensar, vamos a suponer que la masa del caso 1 de la patineta vacía, pues que sea 1 kilogramo, se me ocurre. Aquí pesa 1 kilogramo. A ver, empújela con la misma fuerza. Recorrió, por decir se me ocurre, 15 metros. Ahora vamos a manipular la masa. Pongámosle un estudiante arriba. Ya no va a pesar 1 kilogramo, va a pesar 21. Ahora empújela con la misma fuerza. Ya no recorrió 15. Ahora la distancia es 10. Muy bien. Ahora incrementemos la masa del móvil. Pongámoslo de esos estudiantes.
Ya no va a ser 21, va a ser 42 kilogramos de repente. Empújela con la misma fuerza. Ya no fueron 10, fueron 5 metros. Hombre, entonces ahí está la relación, pues. Masa y distancia recorrida. A mayor masa, empujando con la misma fuerza, un móvil recorrerá menor distancia. Listo, pero ¿qué nos pide el caso? Dice, para demostrar en cuál de los tres casos la patineta va más lejos, ¿qué necesitaremos? Vamos a ir poniendo, a ver, maestros, ¿qué necesitaremos para hacer nuestro plan de indagación, nuestra capacidad de diseño? Listo, maestros, vamos poniendo. Vamos indicando qué necesitaremos. Primero, obviamente que vamos a necesitar acá una patineta, ¿cierto? Vamos viendo los materiales. Una patineta, ¿qué más necesitamos? Vamos escribiendo, maestros, en el chat. Una patineta, necesitamos la participación de niños. Ajá, caramba. La participación de niños para incrementar la masa, ¿no es cierto? La masa, correcto. ¿Qué más necesitamos? Ya está la patineta, la participación de niños para incrementar la masa de este móvil. Vayan diciendo, me vayan escribiendo, ¿qué más necesitamos? Escríbalo en el chat, por favor, escríbalo, vamos. Vamos, maestro, participamos, por favor. Necesitaremos alguien que empuje con la misma fuerza, ¿sí? Un estudiante para que empuje la patineta, ¿no? Empuje la patineta con la misma fuerza. ¿Por qué con la misma fuerza, maestros? ¿Por qué con la misma fuerza? Un estudiante dice que para que empuje la patineta con la misma fuerza. ¿Pero por qué con la misma fuerza? Si me están escuchando, maestros, ¿por qué tiene que empujar en los tres casos con la misma fuerza? Porque es una variable controlada, por supuesto, como dice Edith Verónica Villanueva Huerta. Porque es una variable que tengo que controlar en la medida de lo posible. Hijito, trata de empujar con la misma fuerza que lo has hecho en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, porque es una variable de control. Chavarría, mi querido Jorge, la respuesta puntual, claro, lo que tú dices es correcto, pero es más puntuales porque es una variable que tenemos que controlar. Yo no puedo poner en el caso 1 a Pepito, que es el fortachón de la clase, para que empuje. En el caso 2 pongo a Jaimito, que es un flaquito, y aplicará otra fuerza, y en el caso 3 a otro estudiante, porque ella estaría cambiando y estaría poniendo otra variable independiente. Tiene que ser la misma fuerza, variable de control. Pero, ¿qué más necesitamos acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué más necesitamos? Esto tiene que ir en el plan de indagación. A ver, vamos a ver.
¿Cómo voy a medir las distancias? A ver, en la primera tirada, ¿cómo voy a saber cuántos metros recorrió? ¿Qué necesito? La cinta métrica, ¿no es cierto? Una cinta métrica, un lugar adecuado, un lugar adecuado para realizar mi experiencia. A ver, la pregunta planteo acá. Me plantean por ahí las edades de los niños. ¿Sí tendrá incidencia, maestro, las edades de los niños en mi experimento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería una variable que tengo que controlar? Porque lo que va a cambiar es el peso, ¿no es cierto? En la primera puedo poner un niño, a ver, escúcheme por favor. Puedo poner un niño de 8 años y que pese 12 kilos. En la segunda puedo poner un niño de 9 años, no hay problema, y que pese, va a tener otro peso distinto. Igual acá, escúcheme por favor, porque aquí es la variable independiente, y la independiente yo la puedo manipular, voy a cambiar, es la que cambia. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, es la que cambia, la estoy manipulando. Primero tenía 1 kilo, en el segundo caso puede tener 11 kilos, 12 kilos, 15 kilos, no sé, depende del peso del niño. En la tercera le pongo 2 niños. Importante que pese más. Si en la segunda pesaba 21, puede que en la tercera pese 30, pero ya está cambiando mi variable independiente. ¿Correcto? Entonces, mire pues, aquí ya tengo lo que necesito. Correcto, una patineta, la participación de niños para incrementar la masa, un estudiante que empuje la patineta con la misma fuerza porque es una variable controlada, la cinta métrica, un lugar adecuado para realizar mi experiencia, un cuaderno de campo para ir apuntando, tomando nota, ¿no es cierto?, de cada una de las actividades que voy realizando. Perfecto. ¿Qué nos dice acá? Vamos a leer esta parte teórica. Dice, establecer cómo y qué necesitamos hacer para comprobar o refutar una hipótesis es lo que orientará la elaboración de un plan de acción. Esta actividad implica diseñar una secuencia lógica de acciones y seleccionar fuentes de información fiable, así como métodos, técnicas, instrumentos con la finalidad de obtener datos sobre los hechos o fenómenos que serán observados. A este proceso también se le conoce como diseño experimental. ¿Qué más tenemos que hacer ahí? Dibujar o hacer un esquema secuencial de las actividades. ¿Qué más nos dice acá? Es importante considerar como un elemento importante del diseño de estrategias la previsión de las medidas de seguridad. Lo que le decía, en este plan de indagación, si voy a manejar algún material que pueda ser peligroso, pues se darán las orientaciones adecuadas para que el investigador tenga cuidado al realizar la experiencia. Muy bien, continuamos. Vamos a ver. Dice acá, cuando el estudiante de quinto grado selecciona materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le permitan comprobar la respuesta, podemos decir que está abordando la capacidad indagatoria. Ya está sencillo esto. Pongamos la respuesta, maestros. Así es. Qué bueno, maestros, qué bueno que estamos comprendiendo la competencia. Problematiza situaciones en la primera capacidad, no es el caso. Analiza datos e información, eso será después que yo haga mi experimento, cuando ya me acopié bastante información,
Ahora sí, pues analizar la misma, ¿no? Aquí en este caso, el estudiante está diseñando estrategias para hacer indagación. Perfecto. Vamos con el siguiente caso. En una jornada de capacitación, el ponente plantea lo siguiente. En esta capacidad, el estudiante debe ser capaz de describir un procedimiento que le permita verificar su hipótesis. La capacidad se evidencia cuando, incluyendo materiales, instrumentos, elabora un procedimiento comprensible, viable y seguro. El procedimiento permite la manipulación sistematizada de la variable independiente para ver su efecto sobre la dependiente, lo que hemos hablado. Indica cuántas mediciones distintas y cuántas repeticiones de cada medición serán necesarias para mejorar la confiabilidad de los datos recogidos. Este cuarto paso, por ejemplo, cuando el estudiante empuja la patineta vacía, de repente el investigador dice, tiene que empujarla 3 veces vacía, y voy a promediar las distancias obtenidas. En el segundo caso también lo hará 3 veces, porque tengo que controlar eso. 3 veces y promedio. En el tercer intento, 3 veces y promedio. Por eso dice, indica cuántas mediciones distintas y cuántas repeticiones de cada medición serán necesarias. Entonces, la respuesta que se cae de madura, ¿cuál es? Muy bien, maestros. Entonces, ya estamos poniendo por acá nuestra respuesta, pues que estamos en diseña estrategias para hacer indagación. Muy bien. Estamos entendiendo la competencia, comprendiendo la competencia, primera orientación para la implementación del currículum nacional, implementación del enfoque por competencia. A ver, caso número 29. El docente Juan, durante su actividad de aprendizaje, formula a sus estudiantes la siguiente pregunta de indagación. ¿Qué relación existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante la actividad física? ¿Cuál podría ser una variable controlada? A ver, dice, ¿qué relación existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante la actividad física? Vamos definiendo aquí cuál sería nuestra variable independiente, cuál la variable dependiente y qué variables tenemos que controlar. Primero, definamos la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente en esta pregunta de indagación, queridos maestros? Con este casito vamos a ir acercándonos más a la comprensión de la competencia, maestros. ¿Cuál es la variable independiente acá, en esta pregunta? A ver, vamos a ver, aquí dice variable controlada. Julio Mosaurita nos dice la edad. Perfecto. Vamos a poner aquí abajito, antes de, entonces ponemos aquí variable independiente, la edad. ¿Por qué la edad? Claro, porque aquí me están diciendo que relación existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca durante una actividad física. A ver, actividad física, vamos a recorrer, qué sé yo, 1 kilómetro, se me ocurre. Ya, correcto. Pero yo lo que quiero ver es la relación entre la edad y la frecuencia cardíaca. A ver, pondré, la edad va a ser mi variable independiente, tengo que cambiarla.
Pondré un chico de 15 años de repente y otro de 30. Porque mi variable independiente de la edad a estos dos sujetos tiene que ser lo que yo voy a manipular, la edad, ¿correcto? Uno de 15 y uno de 30. Ahora, vamos a correr este kilómetro. Mido la frecuencia cardíaca antes de y mido la frecuencia cardíaca cuando terminan de recorrer el kilómetro. Esa va a ser mi variable dependiente, ¿correcto? Y veré cómo está esa frecuencia cardíaca. Y diré, miren pues la frecuencia cardíaca en el chico de 15 años. Y miren acá la frecuencia cardíaca en la persona de 30 años. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que tengo que controlar? ¿Qué es lo que no pregunta? ¿Cuál podría ser una variable controlada? Al chico de 15 años le voy a decir, tú recorres 5 kilómetros porque eres joven. Y al de 30 le voy a decir, tú recorres nomás 1 kilómetro. ¿Estará correcto? Definitivamente que no, no es correcto. Porque tengo que controlar, ¿cierto? Como dice Julio Mosaurieta, tengo que controlar esa actividad física. Tiene que ser la misma para los dos sujetos. Porque mi variable independiente es la edad, la única que cambia. 15 años, 30 años. Mi variable dependiente voy a medir después de que se haga esta actividad física de recorrer 1 kilómetro, cómo está la frecuencia cardíaca del chico de 15 y de la persona de 30. Pero tengo que controlar la actividad física, ¿correcto? Que sea 1 kilómetro para los dos y que sea trotando, se me ocurre. No que sea con pique o con velocidad, que sea trotando, pero los dos trotando. Y si es una velocidad moderada, tendré que poner las condiciones, tendré que controlar eso. Entonces, aquí tenemos, maestros, la variable dependiente sería la frecuencia cardíaca de las personas, obviamente, la frecuencia cardíaca. Y lo que voy a controlar en el caso que nos presentan una variable de control, vendría a ser, ¿qué cosa? Pues la actividad física. Actividad física tengo que controlarla. Que yo pongo en mi experimento o que yo pongo en mi plan que, a ver, caramba. Yo pongo en mi plan que el chico de 15 años va a hacer, se me ocurre, abdominales. Y la persona de 30 va a trotar. No, pues tengo que controlar eso. Tiene que ser la misma actividad física. Si no, ya estaría introduciendo otra variable independiente y se contamina mi experimento. Maestros, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Con toda confianza, queridos colegas, amigos, maestros del Perú, está quedando claro estos maestros porque de esta competencia, sí o sí, nos ponen entre 10 y 12 casos. Así que vamos a tener que tenerla bien clarita para ganarnos ahí 36 puntazos. ¿Qué dice, maestros? ¿Está quedando claro? En el chat, por favor, maestros. Correcto, Claribel. Dice que sí está quedando claro. Vamos a dar la respuesta. Entonces aquí hay que marcar, obviamente, la B, como dice mi querido Caleb. Sí, pues, Claribel, correcto, la respuesta es la B.
La actividad debe ser la misma en tiempos iguales para las dos unidades investigativas. Y aquí hemos definido cuál es la variable independiente, cuál es la dependiente y cuál es la variable de control. Perfecto, maestros. Vamos a hacer una preguntita por acá, los amigos. Estamos en esta sala. ¿Qué dice mi querido Jorge Chavarría? Si estamos claros. ¿Qué dice Claribel, Edith Verónica Villanueva? Mi compadre Julio Mozaurieta, ¿qué dice? ¿Estamos claros, maestros? Vamos a tener, estamos asegurando ese puntaje valiosísimo. Bien, Edith. Ese puntaje valiosísimo, maestros. 10 a 12 preguntas. Sí o sí nos viene en el examen. Y cuando vengan, pues, esto ya lo trabajamos con este profesor Canoso que nos enseñaba, este cabeza blanca que nos enseñaba, o conversaba con, no enseñaba, conversaba con nosotros en de ahí Educa, y ya conozco este tema. Esto está quedando clarísimo. Estamos recordando, por eso esto lo trabajamos en el aula, maestros, con nuestros estudiantes. Listo. Vamos con el siguiente caso. A ver. La maestra de sexto grado plantea a sus estudiantes lo siguiente, dice acá. Vamos a ver. La temperatura afecta la capacidad del azúcar en disolverse en el agua. ¿De qué manera? ¿Qué crees que sucederá a la disolución de azúcar cuando variamos la temperatura? ¿Cómo crees que afecta la temperatura a la capacidad del azúcar en disolverse en el agua? ¿Cuál es la variable independiente? En este caso, y variable dependiente. A, variable independiente, temperatura. Variable dependiente, disolución del azúcar en agua. B, variable independiente, temperatura. Variable dependiente, agua. C, variable independiente, agua. Dependiente, temperatura. ¿Qué dice Julio Mazo Aurieto? A ver, vamos a ver. Miren lo que dice la pregunta. A ver, Edi Verónica, vale. Maestros, mire bien la pregunta. La temperatura afecta la capacidad del agua, la capacidad del azúcar en disolverse en agua. ¿De qué manera? ¿Qué crees que sucederá a la disolución de azúcar cuando variamos? Ojo, aquí está la clave. Variamos la temperatura. Y si yo varío la temperatura, ¿qué variable es? Voy a variarla, voy a cambiarla. A ver, 80 grados de temperatura, 90 grados de temperatura, 100 grados de temperatura, 150 grados. ¿Qué pasa con el azúcar en el agua? Entonces, ¿qué vendría a ser la temperatura, maestros? Bruno Caleb, reconsidere su pregunta. Bien, Julio. Estamos claros que lo que varía es la temperatura. La voy a cambiar, ¿cierto? Cuando dice, ¿qué crees que sucederá a la disolución de azúcar cuando variamos la temperatura? Ah, vas a variar la temperatura, vas a cambiarla. Y ya me dijeron que la que cambia, la única que cambia es la variable independiente. Entonces ya queda claro que la variable independiente es temperatura. Ahora la dependiente. Bruno Calero. Excelente. Jorge Chavarría.
reconsidere su pregunta. ¿Qué voy a ver yo al variar mi temperatura? Al variar la temperatura, yo voy a ver cómo se disuelve el azúcar. Ah, a 80 grados, mira, ve, se disolvió, pero todavía veo gránulos ahí de azúcar. A 100 grados, ah, caramba, pero mira, aumento la temperatura y prácticamente desapareció los gránulos de azúcar. Ah, entonces, ¿cuál sería mi variable dependiente? Así es, Julio Mazaurieta. Mazaurieta es mi compadre. Perfecto. Por supuesto. Ya definí que mi variable independiente es la que cambia, la que yo manipulo. ¿Por qué digo que manipulo? Porque sí, pues, yo puedo poner, variar la temperatura, imprimo más temperatura, menos temperatura, y voy viendo qué está pasando con el azúcar. Ahora, va a depender mucho de la temperatura que traiga como consecuencia la disolución del azúcar en agua. Entonces, la respuesta, queridos maestros, es la A. ¿Por qué no el agua? ¿Por qué no el agua, maestros? Porque el agua vendría a ser una variable de control. Ah, la cantidad de agua, ¿cierto? El tipo de agua. Pongo a 90, a 80 grados de temperatura, 2 litros de agua, cantidad de azúcar, 100 gramos. Pongo ahora a 100 grados de temperatura, cantidad de agua, la misma cantidad que hice el experimento anterior. La controlo. 1 litro de agua. Cantidad de azúcar, 100 gramos, porque eso no es variable independiente, la misma cantidad. Ahora le puse a 150 grados de temperatura. Cantidad de agua, 1 litro, la misma cantidad. Cantidad de azúcar, 100 gramos. El recipiente es más. Yo no puedo hacer el primer experimento en una sartén, el segundo en una olla a presión y en el tercero en una olla de aluminio. No, porque estoy cambiando. Debo de controlar también el recipiente. Preguntas, maestros, queridos maestros, hasta acá, por favor. Y si está claro, dígame, está claro, para continuar. Y disculpen por esta afonía que me está martirizando bastante. Esperemos que para la próxima sesión ya estemos bastante recuperados. ¿Qué dice, maestros? ¿Sí va quedando claro? Jorge Chavarría, ya está con su respuesta. ¿Qué dicen los demás? Sí está quedando claro, maestros, por favor. Interrumpa, pregunte. Maestros, son 36 puntos. Y no podemos equivocarnos en ninguna que nos pongan de esta competencia. Muy bien, un saludo fraterno para mi amiga Caterina Larrea, la promotora de allí de Educa. Un abrazo. El saludo de parte de la promotora para todos los amigos que se han conectado a través de nuestra página de Facebook y obviamente a quienes forman parte ya de esta familia. Un abrazo.